millones y millonarios depósitos en fondos mutuos. Eso es parte de los bienes y lujos que alcanzaron a adquirir los autores del mega fraude a Banco Estado, que sobrepasó los 6.000 millones de pesos. 2 de ellos eran funcionarios de la misma institución. Bueno, hay además una ciudadana extranjera y un ejecutivo de una empresa informática. Estamos justamente con Carolina Cárcamo, que nos entrega todos los detalles de esta situación. ¿Cómo estás, Caro? Bien, ¿y tú? Bien. Buenos días. Por supuesto, sí. Esto ha sido una investigación que partió hace buen rato. La verdad es que la Fiscalía, PDI también llevan esta situación que, bueno, que termina en octubre con algunos detenidos, pero ojo, que todavía no ha terminado y podrían ser otras personas también imputadas, digamos. Entonces, la verdad es que todavía, perdón, esto está en curso. Como tú decías, es millonario, son 6.100 millones para ser exacto. Y todo esto se teje como entre los años 2021 hasta este año, 2024. Y bueno, en realidad, si bien nosotros hemos escuchado, y la gente también, por supuesto, que Banco Estado ha sido un poco el banco que ha tenido ciberataques, que ha tenido caídas de sistema, más que otros bancos, pero lo emblemático que es el Banco Estado, pues, de todos los chilenos, se supone. Y en realidad, estos ejecutivos, como lo presentabas tú, o este fraude en particular, se hace en el corazón del banco, porque no es un malware cuando ahí se hablaba de cosas como más hackers que están fuera. Ataques desde afuera. Claro, si vemos ahí el Francisco del Pino y antes veíamos la foto de Luis Aranda, ellos trabajaban en el banco por años. Uno más que otro, pero por años, y uno le propone al otro que se encarga un poco de presentar los software, de tener las llaves, como me decían. Siempre en una empresa hay un San Pedro, que tiene las llaves de todo. Pues bien, esa persona también, por supuesto, con ese cargo ellos no es que ganaran poca plata tampoco, tienen altos sueldos por lo mismo, para que de cierta manera esta persona esté bien, trabajando contenta y no se tiente, porque en definitiva es trabajar con muchos millones todos los días. Bueno, uno le propone al otro crear este software y lo peor de todo, que... Bueno, humildemente siento, esto es súper concertado y planificado en el sentido que lo hacen después de uno de los ataques más grandes que tuvo esta misma institución financiera, que fue en pandemia. Veíamos imágenes con mascarillas y todo, y básicamente habían cuentas que, como ellos trabajan ahí, estaban vulnerables. ¿Y qué es lo que hacen ellos? A través de eso comienza a maquinarse este modus operandi y comienzan un poco estas fugas de dinero que después ya eran... Al principio, mira, todo esto está en investigación. Nosotros hicimos el ejercicio con un hacker ético que nos explicaba un poco cómo se pudo haber hecho, digamos, porque era, entre comillas, yo decía, oye, al principio yo no entiendo nada de esto, pero después... Es un sistema bien básico, era una especie como de WordPad que uno puede abrir en un computador, un formato de texto, un archivo de texto, en que ellos se modificaban los datos que estaban en las transacciones que se hacían todos los días en el banco. Lo que yo no sé, y probablemente la gente tampoco sabía, si no es tan conocedora en el sistema de inversión, es que las grandes sumas de dinero se hacen en transacciones en la noche, para no colapsar el sistema. Entonces, la verdad es que, claro, el banco, tú puedes depositarme a las 12 del día, perfecto, Rosana, todo el mundo, pero en sí, las grandes operaciones se hacen en medianoche. Entonces, básicamente, el dinero que fluctúa es de distintas cuentas, que también ellos detectan que hay una cuenta que tiene dinero rezagado, por lo mismo de lo que fue la pandemia. Mira, me gustaría que pudiéramos escuchar las declaraciones de Luis Aranda, para que él nos cuente un poquitito cómo era, esto es declaraciones que dio en su formalización, ojo, cómo conoce a Francisco del Pino y nos cuenta más y nos ilustra cómo se gesta este fraude. Banco Estado se está querellando por el robo de 6.100 millones de pesos. Fue horrible. El día que salió en televisión, lo voy a buscar al taller. Y él estaba parado como una momia, así, blanco, pálido. Las personas conocen el sistema, saben cómo funciona, saben cómo acceder a él y qué respaldo necesita para efecto de disimular la actuación defraudatoria. Una estafa multimillonaria a una de las entidades financieras más antiguas de Chile. Banco Estado se querelló por asociación ilícita, lavado de dinero y fraude informático contra quienes resulten responsables.
Fuimos a buscar a la esposa de uno de los ingenieros implicados en el fraude y propietaria de una empresa de reciclaje que podría haber recibido parte del botín defraudado. ¿Con los mismos cojones que tuviste para cometer semejante barbaridad? ¿Con los mismos cojones vas a tener que enfrentar? Hay 5 personas que están formalizadas. Nosotros continuamos con la investigación. Creemos que ese número de personas puede aumentar. Le pedimos a un experto que nos muestre cómo se habría ejecutado la estafa. Él tenía el poder total para poder manipular ese software. Autos de alta gama, terrenos y millonarias inversiones en fondos mutuos. Eso fue parte de los ostentosos bienes que alcanzaron a comprar los imputados. Yo nunca vi miles de millones de pesos. No hemos pasado del 20% quizás del total de lo que fue defraudado. A la fecha existen más de 4.800 millones de los que no hay rastro, simplemente desaparecieron. A Francisco del Pino lo conozco aproximadamente desde el año 2015. En el año 2021 nos juntamos con Francisco, donde este me propuso la forma como poder sacar dinero del banco a raíz de la falta de dinero de ambos. Producto del ciberataque existían varias cuentas que estaban vulnerables, que presentaban descuadraturas. Francisco del Pino me señaló que tenía una cuenta para inyectar los montos, para sacar dinero. Este conocía todo el proceso para subir el archivo. Ya. Bueno, estamos también viendo parte de lo que ha sido esta investigación, pero ¿cómo es, Caro, que se detecta alguna irregularidad? ¿Fue un mismo cliente? ¿Cuáles fueron las primeras señales que dijeron, hey, hay algo que no está funcionando bien acá? Lo primero que comunica el banco, ¿ya? Al darse cuenta, porque hay una investigación interna. Básicamente son auditorías del banco y todo. Pasaron bien en buen chileno piola harto tiempo. Sí. Pero en algún momento, lo que pasa es que al principio las sumas de dinero eran discretas, pero ya después, cuando incluso Luis Aranda se sale de este formato, digamos, no un poco más, renuncia y todo, siguen haciéndolo. Francisco del Pino con la ayuda del otro, no es funcionario, una persona que le prestaba servicios a la empresa, Paulo Vivo, y con Lady Ferrer, que es esta ciudadana colombiana que también trabajaba con la señora de Francisco del Pino también. No sé si es toda una situación como un esquema, pero claro, los estudios del banco ya en un momento se detectan. Igual se habla un poco de la seguridad del banco a todo esto, pero era el sistema era tan interno, el fraude se gestó tan bien, de cierta manera, en ese aspecto que, claro, pasó bastante sin dar luces rojas de alerta, pero en ese momento ya cuando lo hacen, bueno, Luis Aranda inmediatamente confiesa. Él ha colaborado bastante con la investigación, por eso es el uno que hay, que está en casa, en arresto domiciliario total, a la espera de la investigación. Todos los otros están en prisión. Porque él colaboró en la investigación. Claro, él colaboró en la investigación, devolvió bastante dinero, al parecer, porque lo que escuchamos en la audiencia. Ahora, el fiscal Carrasco es clave en esto, porque detalló cada una de las situaciones en la formalización y también toda la investigación que lleva adentro y que sigue a todo esto, porque hay empresas y sociedades que le derivaron, lo desviaron dineros, que eso es lo que se está estudiando. Y una de esas, claro, es una empresa que se dedica, que es muy en pro del medio ambiente y todo, pero es la esposa de Francisco del Pino. Nosotros la contactamos, yo la entrevisté y, claro, ella dice que nunca se dio cuenta. Ahora, yo le preguntaba, pero los autos, las propiedades, y bueno, la verdad es que ella dice que no, que nunca se dio cuenta y que cuando ya estaba a presión, ella le pregunta y bueno, ella lo reconoce y claro, su vida a cuadritos, porque claramente ya van a empresas paralelas y todo, pero a esa empresa sí o sí le llegaron dineros de esto, sí o sí. Está, digamos, en la investigación. Lo mismo que también a una empresa que tenía una sociedad, incluso que estaba a la cabeza la mamá de Francisco del Pino. Y tú cuando investigas a la mamá, tiene más de 80 años. Entonces, la verdad es que
Bueno, yo siento que faltan todavía hartas cosas, pero es interesante como, no sé si podemos compartir a la gente un poco para que entiendan cómo se gesta esto, pero a través de las palabras de un hacker, porque básicamente es la persona más técnica que lo pueda explicar. Él es Alexander Vianney, él trabaja en Mandrill, es hacker ético y ahí nos pudo explicar un poquito cómo se gestaba esto. Las personas hacen transacciones durante el día y para no saturar la red o para no saturar el sistema del banco, se hacen este tipo de procesos batch. Se hagan de noche, por ejemplo, en la madrugada, después de las 12 de la noche. Eso fue lo que creó Francisco del Pino como sistema o como software para el banco. Y bueno, él tenía el poder total para poder manipular ese software. Lo que estamos viendo ahora en pantalla ya es una simulación de un proceso bancario batch. Entonces lo que hace esto, genera un archivo de transacciones simuladas en un formato TXT. Cuando hablamos de TXT, hablamos de archivos de texto, como una hoja que tú escribes o un WordPad. Y luego esto genera este tipo de comando o este tipo de código genera un archivo, en este caso con 100 transacciones simuladas. Yo estoy hablando del banco que a lo mejor podía tener miles de transacciones, miles o millones quizás de transacciones para poder después ser validadas. Ya, bien claro ahí. Y bueno, claro, por eso justamente se le hizo tan fácil quizás, o para ellos hacerlo de una forma más sutil, porque son las personas que más conocen cómo funciona este tipo de formato al interior del banco, ¿no? Sí, yo siento que al principio fue claramente sutil, muy bien elegida la palabra, Sabri, porque no era tan, se podría decir, no era hormiga, porque igual eran millones de pesos, claro. Pero sí siento que después, al ver ya después en el reportaje se nombran todos los autos, las propiedades, ya es demasiado. O sea, o también invirtieron en fondos mutuos y no 1 millón. Entonces, claro, eso ya después como que... Claro. Después yo siento que se relajaron un poco y ahí que empezó a quedar la escoba y aparte porque uno se sale del juego, el otro sigue metido. Entonces, bueno, se destapa esta olla. Ahora, el fiscal Carrasco, como te decía, sigue en investigación porque lo grave de esto es que, bueno, al incautarse digamos, autos, las propiedades, de cierta manera, algunos de los fondos mutuos y todo, el fiscal nos contaba, tenemos un 20%. Y yo, ¿cómo un 20%? Claro. Unos 1.000 millones y un poco más. Y el resto. Entonces estamos hablando que a la fecha, hasta el día de hoy, hay más de 4.000 millones, incluso me atrevo a decir 4.800, ya, 500. Que no se sabe dónde están. No se sabe dónde están. No están en ninguna parte. Yo le pregunto, ¿y se ha visto el sistema de criptomonedas? Porque claro, eso es un sistema. Sí, primeramente sí, pero igual falta como un poco ahí escarbar más, porque en definitiva, eso, ¿dónde están? Ahora, por eso la PDI también, al tener esta, digamos, comunicación y trabajo conjunto con la Fiscalía Centro Norte, ellos, al sumarse, cuando ya hay una orden de la Fiscalía, es que rápidamente también pueden incautar, porque podrían incluso no hacerlo. Claro. Paulo Bío ya había vendido 2 parcelas. Ya, incluso. Pero bueno, como ya estaba en investigación, igual eso no funciona ni nada. No sé si podemos escuchar las declaraciones de la PDI para que nos explique eso, justamente cómo fue esta incautación. Detectaron falencias en el sistema de transferencias de cuentas rezagadas y cuentas donde se acumulaban fondos que no eran permanentemente revisados por parte del personal interno, Contraloría Interna del mismo banco. El mes de agosto del año en curso, la Brigada de Delito Económico recibió una orden de investigar de la Fiscalía Centro Norte, generada a raíz de una denuncia que presentó Banco Estado, específicamente por el delito de fraude informático y lavado de activos. Ya, y también estábamos escuchando cómo se refiere también a la Contraloría Interna y cómo ellos también lograron esquivar todos esos tipos de fiscalizaciones que ya existen también al interior de los bancos. Sí, lo que pasa es que por eso cuando ocurre esto y sale a la luz, el banco lo primero que hace es dar un comunicado y dice que ninguna afectación hay a ninguna cuenta de ningún usuario, de los clientes. Claro. ¿Por qué? Porque en definitiva igual uno se hace las preguntas. Debo decir que cuando estábamos con el hacker yo le decía, porque, por ejemplo, de repente, tú estás en tu cuenta, 1.000 pesos de mantención, ponte tú. Claro. Y pasan colado. 1.000 pesos de Sabrina, 1.000 pesos de la Carola, 1.000 pesos
Y tú dices, en una noche, por ejemplo, se podrían haber hecho sacarle a 100 millones de chilenos 1.000 pesos. ¿Cuánto así? Entonces, esas situaciones, claro, entonces por eso es tan importante la Contraloría Interna, la seguridad del banco y también la probidad, los principios y el protocolo de las personas, porque tú decís, son personas que, como te decía, no ganaban poco, para nada, porque estaban en cargos importantes, y a la vez es burlar un sistema que igual es súper complejo. Claro. Complejo porque... Claro, hasta hoy el banco dice sí o sí que esas platas no pertenecen a nadie, que nadie fue afectado, que son cuentas rezagadas y todo. Pero yo siento que, como dice el fiscal, hay cosas que todavía nosotros no tenemos muy claro de este fraude. No por nada es el mayor fraude que ha sido objeto del Banco del Estado, digamos. Claro. Entonces yo siento que hay capítulos que todavía nos falta conocer. También... quizá la estimación de los millones, aunque la estimación de lo defraudado lo hizo el banco. Ellos cifran en 6.100 millones. Pero no sería tampoco tan alejado que puedan ser más incluso. Claro. Porque el tiempo es harto. Estamos hablando del 21 al 2024. Ya son. Entonces, claro, si bien es una suma abultada, a mí no me extrañaría nada que igual podría ser más incluso. Claro. ¿Y el banco se refirió como a esta situación considerando que no han sido víctimas solo de esto, también de otros fraudes como lo estábamos hablando anteriormente? Sí. ¿Están mejorando, me imagino, también sus mecanismos de seguridad para evitar tanto fraude internos como externos también? O sea, sí, pues una de las alegaciones ahí, cuando me escuchó escuchar la formalización, varios de los abogados, su caballito de batalla era que es una negligencia del banco. Ellos no lo detectaron. Ahora, quitándole absolutamente la responsabilidad de quien hace el software, de quien dice que sí, de quien checa que el proceso está cuadrado. Esa era la pega de Luis Aranda, decir, ok, está todo listo, sabiendo que efectivamente no estaba así. Sí. Entonces, pero claro, primero lo que decían los abogados, las defensas, es que, bueno, pero faltaba una mejor Contraloría Interna, faltaba una seguridad, esto es una negligencia. Ahora, claro, el fiscal le decía, pero ya... no me puede estar diciendo esto, si esto es un fraude. Igual, sí o no, esa plata se fue del banco. Y tampoco ellos era buena esa parte, como tampoco fabricaban dinero ficticio, o sea, ese dinero sí o sí se lo robaron, digamos. Que no haya sido a través de cajero que tú veis la plata contante y sonante, da lo mismo. Esa plata igual se perdió. Hasta ahora hay 4.800 millones que no aparecen. Bueno, y claro, por la seguridad del banco ha estado siempre... bueno, como ha sido atacado y todo, está ahí como ahí en el ojo del... Yo siento que ellos tienen buenos sistemas. Alexander, este hacker ético, nos decían que sí, pero siempre hay que estar como un paso más allá y todo el cuento. Y ahora, las vulnerabilidades, sobre todo cuando vienen de la parte interna, son difíciles. Porque ya es un hacker internacional y lo que sea... Ya, pero interno, conociéndose toda la trastienda, viendo quién es el personal, claro, eligiendo a la persona que te va a proveer también los servicios informáticos como lo hacía Pablo Bío, estamos hablando de otra cosa, siento yo. Sí. No sé si alcanzamos a escuchar las declaraciones del fiscal con respecto a esta caso. Nosotros continuamos con la investigación. Efectivamente, hay empresas involucradas y dentro de esas empresas hay familiares de los mismos imputados que también están siendo investigados porque pensamos que pudieran tener responsabilidad. Esas empresas están siendo las dos investigadas por lo mismo que decía antes, en el fondo, porque en la medida que reciben dinero proveniente del fraude, se pueden imputar eventualmente también por lavado. En algunas se advierte poco tráfico de dinero antes de recibir parte de las transferencias provenientes del fraude. Pero sí o sí llegaron dineros a esas empresas. Eso es lo que nosotros podemos advertir. ¿Hay posibilidad que esos más de 4.000 que falta encontrar se pesquisen o también se investiguen en criptomonedas? También se dirigió hacia ella. Ahora, al menos de transferencias hacia empresas de criptomonedas, no hemos encontrado. Ya, ahí estamos viendo todo el mecanismo, ¿no?, que tenían estas personas. Sí. ¿En qué parte de la investigación entonces está ahora? Estas personas, hay algunos que se encuentran en prisión preventiva, sí, otros arrestos domiciliarios, me estabas comentando también. Sí, en un principio eran 120 días de investigación. Ya. Pero es probable que eso se extienda. Por lo complejo de la investigación. Claro, también, tanto sí, Francisco del Pino, como Pablo Bío, como Lady Suárez Ferrer están en prisión preventiva.
Y Luis Aranda está en arresto domiciliario. Hay otras personas que también no nombramos tanto porque de cierta forma no se acredita, bueno, en estos informes sí lo que lleva la Fiscalía. Hay otra persona que también está en arresto domiciliario, que también colaboró de manera menor, de manera no tan como directo, fue Francisco, claro, y esta pirámide, digamos. Pero sí, pues si están investigando quiénes pudieron usufructuar de esto, a qué empresas le llegó este dinero y probablemente, por eso les decía, hay familiares que están involucrados. Luz Verónica Anquita está siendo investigada. Hasta el momento, cuando nosotros estábamos haciendo este reportaje, no había declarado todavía. Y tampoco el que había prestado declaraciones a Luis Aranda y le faltaba todavía declarar a Paulo Vío, por ejemplo. Así que en realidad igual esto se demora, pero yo me imagino que es probable que de esos 120 días de la investigación es probable que se alarguen más. Pero que yo siento que van a haber otros nombres u otros coletazos, más personas... sí o sí, sí. Es que es un fraude muy grande. Claro, una red, debe haber sido una red bien importante también. Sí, de todas maneras. Carolina Carcapó, muchas gracias por este informe que por supuesto las personas ya lo pueden encontrar en meganoticias.cl. Muchas gracias a ti. Que estés bien. Que estén bien.